Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de eh, dos algoritmos bastante interesantes. Vamos a hablar de lo que son las tablas dispersas o sparse table en inglés. Y luego vamos a hablar de un problema de árboles que se llama el lower common ancestor. Entonces, vamos a comenzar con el sparse table. Entonces, para eso, pues vamos a ver un problema clásico en programación. Entonces, supongamos que tenemos un arreglo. Voy a dibujar acá un arreglito, ¿cierto? Tenemos un arreglo con diferentes números o con diferentes elementos. Entonces, cero, 0, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13. Listo. Entonces tenemos nuestro arreglo, ¿sí? Eh, este arreglo tiene, por ejemplo, 14 elementos, desde el 0 hasta el 13. Y supongamos que queremos encontrar eh, sumas, por ejemplo, ¿sí? Queremos encontrar sumas en diferentes rangos de este arreglo. Entonces, algo que podemos hacer, eh, pues es, por ejemplo, podemos, cada vez que yo requiera la suma de un rango, pues yo puedo simplemente hacer un for, ¿verdad? Entonces yo podría decir, listo, yo necesito suma del rango L al R. Entonces yo simplemente podría hacer algo como for igual 0 y menor a, perdón, igual L y menor o igual a R y más. Y simplemente retornar la suma, ¿verdad? Entonces, pongamos acá una variable S. Acá podría poner como S más, uy, acá muy adelante. S más igual a su I. ¿Cierto? Yo puedo hacer esto, es muy sencillo, pero entonces por cada query que yo haga de esto, por cada consulta que yo haga de una suma de esta vaina, pues eso va a tener una complejidad O de n, ¿sí? ¿Por qué tiene una complejidad O de n? Pues básicamente porque estoy utilizando aquí este for, y en el peor caso, pues yo podría estar, por ejemplo, pidiendo el 0 al 13, ¿sí? Que eso básicamente me implicaría recorrer todo el arreglo. ¿Listo? Entonces, esta vaina, muy fácil de programar, no es eficiente. Podemos tener otras alternativas. Seguramente dentro de eh, ya ustedes puede que, no estoy seguro en el tema del calendario, en qué punto estamos, porque se han perdido unas clases, se han movido unas clases y unas cosas por los eventos de la ICPC. Pero digamos, una alternativa sería utilizar el segment tree. No estoy seguro si para este momento ya lo vieron o no, pero es una alternativa. No es la que vamos a ver hoy, pero seguramente algunos que ya han visto este problema van a decir, esa vaina se puede hacer con un segment tree o se puede hacer con un bit. ¿Listo? No es la que vamos a ver hoy, pero es una buena alternativa. Otra alternativa, depende de qué tan grande sea este arreglo, podría ser, por ejemplo, utilizar lo que es un arreglo de acumulados, ¿verdad? Yo podría sumar todos los elementos. eh, eh, sí, yo podría
tener un segundo arreglo donde tenga el acumulado de todos los elementos desde 0 hasta i. Entonces, en el arreglo podría tener 0 a 0, luego de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 3, de 0 a 4, de 0 a 5, de 0 a 6, de 0 a 7, 0 a 8, hasta 0 a 13. ¿Listo? Y luego cuando yo necesite un rango, pues yo simplemente puedo hacer la resta, porque podría hacer la resta, ¿verdad? Entonces, para encontrar, por ejemplo, de L a R, pues yo podría coger de 0 a R, que eso está guardando un número, y restarle de 0 a L menos 1, ¿sí? Y así que lo que me queda, de L a R. Bien. Eso en este caso de la suma puede servir, pero digamos, por ejemplo, si esta vaina, si nosotros no dijéramos la suma, si no dijéramos, por ejemplo, no sé, la multiplicación módulo algo, ¿sí? Puede que tal vez ya eso no sirva. O si, por ejemplo, no fuera la suma, sino fuera el máximo, ¿sí? Puede que tal vez ya esa alternativa no sirva. Pero es una alternativa que, por ejemplo, puede servir en casos como la suma, ¿sí? Entonces, arreglo de acumulados. Bien. Tampoco le vamos a poner mucho detalle a esto, pero sería otra alternativa para este problema. Para este problema vamos a utilizar una tercera alternativa que hace lo que se llama un sparse table. Bien. Entonces vamos a ver en qué consiste la estructura del sparse table, cómo funciona, qué propiedades tiene y qué ventajas podemos tomar. Entonces, listo. Entonces, para el sparse table hay hay un primer elemento, hay un primer detalle pues que va a ser importante que nos demos cuenta y es que es una propiedad básica de los números naturales, ¿sí? O de los números enteros positivos, y es que estos números pues se pueden representar como números binarios. Entonces, supongamos que yo tengo el 13, número 13, ¿sí? Yo sé que el 13 en binario es 1, 1, 0, 1, ¿sí? ¿Y qué significa 1, 1, 0, 1? Esto es 8 más 4 más 1, ¿sí? O también lo puedo escribir para hacerlo más exacto. 2 a la 3 por 1 más 2 a la 2 por 1 más 2 a la 1 por 0 más 2 a la 0 por 1. ¿Sí? Para hacerlo aún más exacto. Entonces, estamos teniendo potencias de 2, ¿cierto? Las estamos multiplicando por 1 o 0, que esa es nuestra representación acá del número en binario, ¿sí? Y sumamos eso. Bien. ¿Qué ventaja tiene representar el número de esta manera? Eh, o por lo menos, ¿qué tiene que ver esto con el tema de las sumas? Si yo quisiera, por ejemplo, el rango 0, 13, vamos a ver si me da. Sí, creo que sí. Yo quiero el rango, no, hagámoslo 1, 13. Yo quiero el rango 1, 13, ¿sí? Para el rango 1, 13, ¿yo qué voy a utilizar? Pues sabiendo que yo el 13 lo puedo representar de esta manera, yo podría tener 1, 8, ¿sí? Más, eh, más 9, no, un segundo.
Listo. Entonces, lo importante es yo podría tener acá 8, sí. 1, 9, 12 y 13, 13. Bien. Básicamente, un rango de tamaño 8, un rango de tamaño 4 y un rango de tamaño 1, ¿sí? Para obtener el rango de tamaño 13. Entonces, quiero el rango de tamaño 13. Este rango tiene tamaño 13. Pues, ¿qué estoy haciendo? Sumándole un rango de tamaño 8, uno de tamaño 4 y uno de tamaño 1, ¿sí? Voy a tratar de sacar el espacio acá como igual. ¿Listo? Bien, creo que hay más o menos aquí. Entonces, quiero este rango de tamaño 13. Pues, ¿qué hago? Si yo puedo decir simplemente, listo, este rango de tamaño 13 va a ser este rango de tamaño 4, ese rango de tamaño 8, perdón, ese rango de tamaño 4, este rango de tamaño 1, ¿sí? Hasta ahí no hemos hecho nada más que complicar las cosas. Pero, pero, una anotación que va a ser importante es que para un rango de cualquier tamaño, entonces, para un rango de cualquier tamaño n, un rango de cualquier tamaño, tamaño n, va a ser la suma, va a ser la unión de logaritmo base 2 n rangos. ¿Sí? Con esto digamos que es considerablemente obvio. Estamos diciendo, tengo un rango de tamaño n, en este caso ese n es 13, tengo un rango de tamaño 13, por ejemplo, o puede ser 14, 15, cualquier número de n. Ese rango de tamaño n va a ser la unión de logaritmo base 2 n rangos. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta vaina es la unión de 3 rangos. ¿Sí? Si el n fuera 1.000.000, por ejemplo, si estuviera hablando de un arreglo de tamaño 1.000.000, ese arreglo de tamaño 1.000.000 apenas voy a decir, listo, este rango de tamaño 1.000.000 va a ser la suma de unos 20 rangos, algo así. ¿Sí? Entonces, digamos que por ahí es donde vamos a empezar a descomponer esta estructura. Entonces, bueno, tenemos esto para un rango de tamaño n, vamos a tener la unión de los dos n rangos. ¿Qué es lo importante de esos rangos? Que todos esos rangos siempre van a tener un tamaño de potencias de 2. ¿Listo? Entonces, supongamos que yo tengo 1.000.000 de elementos. Yo tengo 1.000.000 de elementos. Entonces, ¿qué voy a tener? Rangos de tamaño 1, rangos de tamaño 2, rangos de tamaño 4, rangos de tamaño 8, de tamaño 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si se dan cuenta, los rangos van aumentando de tamaño rápidamente. De modo que si, por ejemplo, yo tengo un arreglo de tamaño 1.000.000, la cantidad diferente de tamaños de rangos que voy a tener van a ser aproximadamente 20, ¿sí? Que es logaritmo hace 2 de 1.000.000. Entonces, listo. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿cuáles rangos vamos a almacenar? Vamos a almacenar para cada uno de los elementos, para cada una de las posiciones, vamos a almacenar entonces, para cada posición y, déjenme borro aquí varias cositas, borramos esto, esto, esto. Entonces voy a ponerlo acá. Para cada i
vamos a tener los rangos I más 1, y más 3, y más 7, y más 15, etcétera. ¿Sí? Entonces, para cada uno, acá. Entonces, para cada una de las posiciones del arreglo, ¿cuáles rangos vamos a almacenar? Vamos a almacenar rangos de tamaño 1, de tamaño 2, de tamaño 4, de tamaño 8, de tamaño 16, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en total, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un arreglo multidimensional, vamos a tener una matriz. ¿De qué tamaño? De tamaño n por logaritmo natural de n. ¿Sí? Entonces vamos a tener una matriz de tamaño n por logaritmo base 2 de n. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a tener en la posición? ¿Qué es lo que vamos a tener en la posición ST y J? La posición ST y J va a ser la respuesta, va a ser la suma para el rango I más 2 a la J menos 1. ¿Listo? 2. La voy a poner acá con un paréntesis para que sea súper claro. ¿Listo? Entonces, de nuevo, entonces, por ejemplo, ¿qué sería STDI 0? STDI 0 sería el rango II. STI 1 sería el rango I más 1. STI 2 sería el rango I más 3. STI 3 sería el rango I más 7. STI 4 será el rango I más 15. Y así sucesivamente. ¿Listo? Bien. Entonces nos queda ver es cómo calcular esos rangos. La idea es que esta vaina sea muy rápida. Sí, la idea es que esta vaina sea bastante eficiente. Qué pena. Entonces, para eso, pues vamos a ver algo interesante. Entonces, comencemos con STI 0. Entonces, pongámoslo, borremos esto. Entonces, STI 0 es lo que es el rango II. ¿Y cuál es el rango II? El rango I, pues es lo mismo que el arreglo y la posición I. ¿Cierto? Yo quiero el rango 4, pues es lo que está en la posición 4. Yo quiero el rango 7, es lo que está en la posición 7. Yo quiero el rango 13, es lo que está en la posición 13. Entonces, inicialmente, STDI 0 va a ser simplemente lo mismo que está en el arreglo. ¿Bien? Listo. Ahora, vamos a empezar a hacerlo más interesante. STI 1 va a ser I más 1, ¿verdad? Yo podría decir, listo, voy a simplemente a sumar entonces a I más 1. Sí, yo podría decir, eso es lo mismo que sumar a I más más 1. ¿Sí? Y eso funciona. Pero pues eso no va a escalar, ¿verdad? Ya. Eso no va a escalar, ¿verdad? Porque si yo luego entonces usara la misma lógica para I2, pues ¿qué tendría que hacer? I más 1, más I más 2, más I más 3. ¿Sí?
Y si usara la misma lógica para el 4, entonces sería I más 1, I más 2, I más 3, I más 4, I más 5, I más 6, I más 7. Bien. Entonces, aunque esto es correcto, digamos que eso no va a escalar y va a ser muy ineficiente ya para los rangos grandes. ¿Sí? ¿Qué es acá lo ideal? Utilizar las cosas que yo ya tengo precomputadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas tengo precomputadas? Entonces voy a borrar. ¿Se lo puedo cambiar? Sí. Entonces, ¿qué cosas tengo precomputadas? Pues tengo precomputado II, ¿sí? Y tengo precomputado I más 1, I más 1. Bien. Y pues, ¿qué es II? II es ST de I0. Y I más 1, I más 1 es ST de I más 1, 0. Bien. Entonces, en lugar de estar ya utilizando las As, en lugar de estar utilizando los elementos del vector original, estoy utilizando los elementos que ya he precomputado previamente del sparse table. Bien. Más o menos eso es lo que se hace, por ejemplo, en lo que eh, se llama programación dinámica. ¿Listo? Bien. Listo. Veamos si esto, por ejemplo, sirve ya para lo siguiente. Entonces, ST de I2. Entonces, ST de I2, pues, ¿qué va a ser? Va a ser I de I más 3. ¿Listo? Bien. ¿Y qué es I más 3? I más 3. Esto va a ser muy interesante hacer lo mismo que I más 1, lo que calculamos en la previa iteración, pero adicionalmente es decir, un tamaño de rango 2, perdón, un rango de tamaño 2, un rango de tamaño 2, más otro rango de tamaño 2, que es I más 2, I más 3, ¿sí? Este también lo debemos haber calculado en la previa iteración. ¿Por qué? Porque es un rango de tamaño 2, ¿sí? Al igual que calculamos al igual que sabemos que habíamos calculado porque este era un rango de tamaño 1. Aquí recordemos que ya calculamos todos los rangos de tamaño 2, por ende, nosotros debemos tener calculado esto. Bien, y pues eso qué son, eso es ST de I1 y ST de I más 2, 1, ¿sí? El rango de tamaño 2 que comienza en I más 2. Bien, podemos entonces pensar en el siguiente. Entonces, S3 de I3. S3 de I3 va a ser I de I más 7, un rango de tamaño 8, ¿sí? Este rango de tamaño 8 nosotros lo podemos partir en dos rangos de tamaño 4. ¿Por qué queremos partirlo en rangos de tamaño 4? Porque fue lo que calculamos en la previa iteración. En la previa iteración calculamos todos los rangos de tamaño 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué rangos de tamaño 4 nos van a servir acá? Pues I más 3, I más 4, I más 7. Bien. ¿Y qué es eso? Eso es el ST de I2, es decir, el rango de tamaño 4 que comienza en I, más ST I más 4, 2, el rango de tamaño 4 que comienza en I más 4. Bien. Entonces, si seguimos así, podemos darnos cuenta pues ya del patrón. Eh, entonces, voy a generalizarlo. ST de IJ, ¿qué va a ser? Va a ser el rango I más 2 a la J menos 1, ¿verdad? Y el rango, entonces vamos a calcular el rango de tamaño 2 a la J que comienza en I.
Para calcular el rango de tamaño 2 a la j que comienza en i, vamos a utilizar los rangos de tamaño 2 a la j menos 1 que habremos calculado previamente. Entonces, esto es lo mismo que el rango de tamaño 2 a la j menos 1 eh, que teníamos de la iteración anterior, más otro rango de tamaño 2 a la j menos 1, que va a ser i más 2 a la j menos 1 hasta i más 2 a la j menos 1. ¿Listo? Y eso pues va a ser igual al st de i j menos 1 más el st de i más 2 a la j menos 1. Que, bueno, la voy a poner acá así. Pero ¿qué es 2 a la j menos 1? Digamos, si ya lo quisiéramos programar en un lenguaje como C++. Podemos calcularlo de diferentes maneras, ¿sí? Podemos utilizar alguna función que calcule potencias, podríamos tener la potencia precalculada previamente, pero particularmente si, por ejemplo, estamos utilizando un lenguaje como C++, podemos utilizar una herramienta muy, muy maravillosa que se llama el corrimiento de bits. Entonces, entonces lo mismo que st de i j menos 1 más st de i más 1 corrido j menos 1. ¿Listo? Entonces aquí está como la fórmula principal. st de ij va a ser lo mismo que st de i j menos 1 más st de i más 1 corrido j menos 1, es decir, 2 a la j menos 1, j menos 1. ¿Listo? Entonces, para encontrar el rango i de tamaño 2 a la j, pues lo que hago es utilizar el rango que comienza en i de tamaño 2 a la j menos 1 y el rango que comienza en i más 2 a la j menos 1 de tamaño 2 a la j menos 1. Bien. Entonces, este básicamente es el sparse table. Esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá es el sparse table. ¿Cuál es la complejidad de eso? Es muy sencilla. Básicamente estamos llenando una matriz de tamaño n por logaritmo 2 a la n, ¿sí? Estamos haciéndolo sin repetir casillas, es decir, nosotros simplemente cogemos cada casilla y para cada casilla simplemente estamos haciendo una suma de dos elementos. Eso quiere decir que llenar el sparse table es de tamaño O de n log de n. ¿Sí? Esto es este es la complejidad de llenar todo un sparse table. Bien. Ahora, ya teniendo todo un sparse table, nosotros podemos empezar ya a calcular las queries. Entonces, eh, hasta ahora dijimos listo. Ya con esto estamos almacenando ciertos valores. La idea es que con esos valores que tengo almacenados podamos ser capaces de calcular cualquier rango que yo quiera. ¿Sí? Entonces calcular cualquier rango va a ser muy sencillo.
Sí, sí, de nuevo acá la idea es, por ejemplo, si me dan un rango como 1.13, pues yo qué hago? Yo digo, ah, listo, de 1 yo tengo de 1.13 es un rango de tamaño 13. Entonces, ¿qué hago? Utilizar el tamaño, utilizar el rango de tamaño 8 que tengo acá, ¿sí? El rango de tamaño 8 que comienza en 1. Luego, el rango de tamaño 4 que comienza en el valor que le sigue a este. Y finalmente, el rango de tamaño 1 que comienza en el valor que le sigue a este. ¿Sí? Entonces, veamos eso cómo se vería en código. Entonces, acá sacó un compilador online. Entonces, ya tengo por acá, supongamos que tengo por acá mi sparse table calculado de alguna manera. Entonces, n y k, donde k es logaritmo a C2 de n. Yo, por ejemplo, quiero calcular entonces un rango. Entonces, quiero long suma en un rango. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar acá for, voy a almacenar la suma en una variable. Voy a decir for j igual a k, j mayor o igual a 0. Entonces, vamos a empezar a tomar los rangos desde el tamaño k, desde el tamaño 2 a la k, es decir, n, hasta el tamaño 1. Entonces, yo miro, si 2 a la j es menor o igual a r menos l más 1, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a mirar, listo, la diferencia que tengo en el rango, la diferencia que tengo, pues, por ejemplo, el 13 es mayor que los rangos de tamaño 8 que estoy mirando. Si es así, pues significa que entonces tengo que tomar un rango de tamaño 8, ¿sí? Si no es así, pues eh, significa que el rango es muy grande, ¿sí? Si por ejemplo estoy mirando rangos de tamaño 16, un rango de tamaño 16 no me sirve para calcular un rango de tamaño 13. Pero si estoy mirando rangos de tamaño 8, rango de tamaño 8 sí me sirve cuando quiera calcular un rango de tamaño 13, ¿verdad? Entonces, haría que a la suma le acumulo st desde L hasta I, desde L hasta J, perdón. Entonces, rango que comienza en L, de tamaño 2 a la J, es decir, de este tamaño, y voy a actualizar el nuevo L, ¿sí? Ya ahora L no va a ser 1, por ejemplo, que era el que tenía ahorita en el ejemplo, sino que le voy a sumar 2 a la J. ¿Bien? Entonces, ya, eso es. Entonces, con esta función, por ejemplo, estoy haciendo las queries de cualquier rango de L a R. Ahora la gran pregunta es, ¿cuál es la complejidad de esto? ¿Sí?
Uno pensaría, yo acá estoy teniendo un arreglo, eh, listo. Entonces, con este arreglo, digamos que es más o menos obvio que esto es de complejidad o de K, ¿sí? Pero recordemos que K es logaritmo base 2 de n, ¿sí? K es logaritmo base 2 de n, donde n es el tamaño del arreglo. Es decir, si nosotros queremos representar esto como la complejidad respecto al tamaño del arreglo, pues realmente respecto al tamaño del arreglo, esto tiene complejidad o logaritmo de n, ¿sí? Entonces, esto es O de K. Y pues respecto al tamaño del arreglo, eso significa que esto es O del logaritmo natural, de logaritmo de n. Bien, y adicional, por ejemplo, ya que estamos acá, pues si por ejemplo, esto es para una query, esto es para una query. Para el precómputo, pues fue lo que hicimos ahorita, básicamente, eh, ya acabo de poner void precómputo. Entonces, para el precómputo, simplemente es for desde igual 0 y menor a n y más, ¿sí? stdi0 es el arreglo, ¿listo? Y para todos los demás, entonces para j igual 1, j menor igual acá, j eh, el st de ij va a ser el st de i j menos 1 más el st de i más 1 corrido j menos 1. ¿Listo? Me falta algo así. Obviamente esto debe ser para todos los sí. Entonces, está acá. Digamos, aquí, obviamente a nivel de implementación hay un detalle. Obviamente, por ejemplo, ya cuando está hablando de los rangos grandes pues no van a llegar hasta n. Entonces, por ejemplo, en un rango grande, yo tendría que mirar que yo esté mirando rangos que sí alcance, ¿sí? Por ejemplo, si mi arreglo es de tamaño 8, no sé, sí, si mi arreglo es de tamaño 8, por ejemplo, yo no puedo mirar un rango de tamaño 8 que comience en la posición 7, ¿sí? Porque sería desde la 7 hasta la 15. La posición 15 no existe. Entonces acá pues solamente consideramos elementos que sí existan, ¿sí? Igual ya eso pues son detalles ya muy específicos de implementación. Por ejemplo, sí, lo ideal acá pues es que n sea una potencia de 2. Si no es una potencia de 2 pues digamos, ahí ustedes miran si por ejemplo ponen un if o si por ejemplo rellenan lo que queda con ceros o lo que les salga, lo que les parezca mejor, pues ya al momento de implementarlo. Son detalles pequeños, pero pues detalles que importan ya, ya cuando uno quiere pues codificar esto con absoluto detalle, ¿sí? Pero pues eso ya son cosas que ya es de cada quien cuando esté practicando, ¿verdad? Entonces cuando estén practicando, pues ustedes miran la mejor manera en la que les queda a ustedes para resolver esos detalles. Sí, ya ahí no hay como una única manera de resolver esos detalles, sino ya pues cada quien mirará si le queda mejor, por ejemplo, llenar elementos con ceros o poner ifs o eh, revisar, sí, hacer chequeos adicionales, no sé, lo que les queda mejor. Pero bueno, el caso es que aquí hacemos el precómputo y aquí calculamos una cuota. ¿Listo?
Entonces, hasta aquí tenemos una alternativa eh, considerablemente eficiente para calcular las sumas en rangos de una regla. Bien, listo. Ahora, vamos a borrar. ¿Qué borramos de acá? Borremos todo. Listo. Entonces, esto es lo primero. Algo bien interesante es que acá el tema de que fuera la suma realmente no fue muy relevante. Sí, el hecho de que fuera exactamente la suma no tuvo mucho que ver con la elección de los elementos. ¿Sí? Acá nosotros podríamos reemplazar suma, por ejemplo, por multiplicación, e igual funciona. ¿Sí? Si yo aquí podría decir, ah, no, en lugar de suma lo que me interesa es la multiplicación. ¿Sí? Yo reemplazo aquí suma por multiplicación, funciona. ¿Sí? Que por ejemplo no fuera la multiplicación, sino fuera el máximo, funciona. ¿Sí? Si yo quiero el máximo de este rango, pues es el máximo de este rango, eh, el máximo del máximo de este rango y de este rango. ¿Sí? El máximo de este rango de tamaño 4 pues es el máximo entre el máximo de este rango de tamaño 2 y el máximo de este rango de tamaño 2. Máximo de este rango de tamaño 8 pues es el máximo de este rango de tamaño 4 y el máximo de este rango de tamaño 4 también. ¿Sí? El máximo de esos dos valores va a ser el máximo de tamaño 8. ¿Sí? Lo mismo con el mínimo. Bien. Eh, y así sucesivamente. Entonces, para muchas funciones, esto es muy útil para muchas funciones. ¿Sí? Lo cual, por ejemplo, en una de las alternativas que les mencioné ahorita, la del arreglo de acumulados, por ejemplo, ya no nos serviría, ¿verdad? El arreglo de acumulados específicamente nos servía para el problema de la suma, más, por ejemplo, para otras funciones como el mínimo o, o el máximo u otros, pues no nos sirve, ¿verdad? Eh, Hablando del máximo del mínimo, resulta que para el mínimo, para lo que es el mínimo o para lo que es el máximo, tenemos una propiedad bastante interesante. Y es que resulta que para el máximo o el mínimo, por ejemplo, yo quiero calcular el máximo, quiero el máximo del rango 1,6. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero el máximo del rango 1,6. ¿Sí? Pues sí, el máximo del rango 1,6 puede ser el máximo del rango 1,4 junto al máximo del rango 5,6. ¿Sí? Esa es una opción. Un rango de tamaño 4 y un rango de tamaño 2. Bien. Sin embargo, ¿qué pasa si yo les dijera que, bueno, es que 1,6 no es el mejor ejemplo. Digamos 1,7. 1,7 sería el máximo de 1,4, de 1,6 y de 5,6 y de 7,7. ¿Cierto? Un rango de tamaño 7, pues sería el máximo entre uno de tamaño 4, uno de tamaño 2 y uno de tamaño 1. ¿Verdad? Pero resulta que con el máximo vamos a tener algo muy interesante, o con el mínimo. Y es que en este caso nosotros podemos sobrelapar valores y no pasa nada, ¿sí? Yo también podría decir, es que el mínimo o el máximo del rango 1,7 es lo mismo que el mínimo del máximo del rango 1,4 junto con el del rango
4, 7. ¿Sí? Esto también se vale. Bien. Y estos los voy a tener calculados porque este es un rango de tamaño 4 y este también es un rango de tamaño 4. ¿Sí? Aquí no importa que, por ejemplo, se sobrelapen, digamos que este elemento, si yo me pusiera a calcular esto uno por uno, pues yo diría, es que esta vaina tiene el elemento 4 dos veces, ¿sí? En el caso del mínimo y del máximo, eso no me importa. En el caso de la suma, eso me importaría porque estaría sumando el mismo elemento dos veces, ¿sí? Pero en el mínimo y el máximo, pues no me interesa. No me interesa que yo tenga digamos que elementos repetidos, porque el mínimo y el máximo va a seguir siendo el mismo. Bien. Y eso pues nos va a dar una ventaja acá enorme. Nos va a dar una ventaja enorme, enorme. Porque básicamente para cualquier elemento, el mínimo o máximo de cualquier rango IJ, simplemente lo podré calcular utilizando dos queries, utilizando dos elementos. Va a ser el del elemento, suponiendo que, bueno, IJ, donde eh, K, no, K, no, pongamos T, es igual al logaritmo base 2 de J menos I. Entonces, tengo un rango de tamaño J menos I más 1, ¿sí? Cojo el logaritmo base 2 de eso, bien. Entonces, resulta que resulta que el máximo mínimo de IJ, pues va a ser el de I más, va a ser el de IT, ¿sí? Más, bueno, no más, eh, junto el de J menos 2 a la T más 1, ¿sí? En otras palabras, el máximo del mínimo del rango IJ va a ser el máximo del mínimo que comienza en I y de tamaño T, ¿sí? Es decir, I2 a la T menos 1, junto con el de J menos 2 a la T más 1 con J, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo importante? Que esta vaina, que como T es el logaritmo base 2 de J menos 1 más 1, esta vaina es menor o igual a esta vaina. Lo que básicamente significa que estos dos rangos, eh, pues se intersectan, ¿sí? Se sobrelapan. Bien. Eh, y pues como se sobrelapan, seguramente puede que hayan acá elementos repetidos, pero no nos importa porque en el máximo y el mínimo eso no nos importa, ¿sí? Y la gran ventaja es que en este caso, calcular un mínimo, un máximo de un rango, lo estamos haciendo simplemente con dos elementos precomputados, lo que significa que la complejidad de una query de máximo mínimo, pues es constante, ¿sí? Eso es una locura. Es una locura porque estoy calculando mínimos o máximos en rangos en tiempo constante, ¿sí?
Y eso pues puede ser válido para otras funciones. Digamos, en este momento no se me ocurre alguna, pero por ejemplo, si hay alguna función en la que ustedes vean que el resultado de un rango, de un rango, puede admitir que puede partirse en dos rangos que se sobrelapen, pues esto podría funcionar muy, muy, muy rápidamente, ¿sí? En lugar de, por ejemplo, estar utilizando un segment tree u otras alternativas. Bien. Entonces, aquí es como donde el sparse table es como máximo, ¿sí? Aquí es como donde es tremendamente increíble, ¿sí? Porque estamos calculando queries de manera ultra rápida, ¿sí? A veces en problemas muy, muy difíciles, puede que, digamos, esa sea una alternativa como para optimizar muchísimo, ¿sí? Digamos, puede que un segment tree, de nuevo, puede que un segment tree sea eh, muy lento. Digamos que aquí ya con eh, con esta estructura, pues eso es súper rápido, ¿ok? Bien, listo. Algo acá, pues, por ejemplo, ya a nivel de implementación, este logaritmo que está acá se puede precalcular. Entonces, esta vaina se puede precalcular. Se puede precalcular. ¿Sí? Para que no tengan que estar calculando el logaritmo a cada rato, ustedes pueden tener simplemente en un arreglo ya calculados los logaritmos para cualquier número, desde uno hasta n, y ya con eso también se evitan acá hacer cálculos adicionales o cosas de ese estilo. Ya simplemente revisan en la tabla cuál es el logaritmo y hacen estos cálculos súper rápidos. Bien. Ah, listo. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Entonces, borramos esto. Entonces, vamos a hablar del problema del LSA. Entonces, LSA. LSA viene lowest common ancestor. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea en el lowest common ancestor? La idea es que nosotros tenemos un árbol binario. Supongamos que ya tiene dirección. Entonces, nuestro árbol puede ser algo así. Listo. Entonces, tenemos nuestro árbol, tenemos un árbol binario. Y la idea es que yo quiero mirar cuál es el ancestro en común más cercano de un par de nodos. Entonces, ejemplos. Por ejemplo, cojo este nodo y este nodo. El ancestro, digamos, el único ancestro común que tienen, pues es la raíz y por ende ese es el ancestro común más cercano, ¿sí? Pero, por ejemplo, supongamos que no fuera ese, sino fuera este y este, ¿sí? Acá ancestros van a ser este y este.
Y pues de esos ancestros, el primero, el menor que es más común, es este de acá, ¿sí? O por ejemplo, supongamos que tengo este y este. Voy a hacerlo, aquí hago otro, solo para que sea como más claro. Este y este. Entonces, los únicos ancestros en común son este y la raíz, ¿sí? Y de esos, pues el más cercano, mm, lo como ancestor, pues será este. ¿Listo? ¿Qué ventaja tiene el lobo es como un ancestor en el caso de un árbol? Digamos, bueno, acá voy a quitarle un poquito el tema de las flechitas para que se vea mejor. Upa. Supongamos que esta vaina no tiene flechitas. Eh, pues. Entonces, la ventaja que va a tener acá el lobo es como un ancestor es que supongamos que yo pudiera calcular rápidamente el lobo es como un ancestor entre dos elementos del árbol. Resulta que cuando hacemos eso, vamos a poder calcular rápidamente cuál es la distancia entre estos dos elementos del árbol. Y aquí con la distancia, pues me refiero a el camino, pues a la distancia del camino, el camino más corto entre los dos elementos. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, el camino más corto entre estos dos elementos es este, ¿sí? Entonces, si yo conozco cuál es el lowest common ancestor o si lo puedo calcular rápidamente, pues voy a poder calcular rápidamente cuál es el menor camino de ir de este nodo a este nodo, ¿sí? Y la ventaja que tiene eso, pues, es que si yo, por ejemplo, estuviera pidiendo esta información múltiples veces para múltiples nodos, pues puede ser muchísimo más eficiente que, por ejemplo, estar haciendo BFS o DFS, ¿bien? O Dijkstras o lo que sea. Eh, Listo, entonces, de nuevo, si ya conozco cuál es el lowest common ancestor, pues fácilmente puedo calcular, por ejemplo, cuál es la distancia de ir de un nodo a otro, ¿sí? Y eso me va a servir para casos en los que me pidan, por ejemplo, múltiples queries, o los que me pidan múltiples veces, cómo por ir yo de un elemento a otro elemento. Bien, en un árbol, obviamente. Entonces, listo. Aquí nosotros vamos a tener varias alternativas. Eh, sí, entonces, por ejemplo, la primera alternativa que nosotros podríamos pensar es, bueno, nosotros podríamos, por ejemplo, hacer un recorrido desde la raíz hasta los nodos. Entonces, por ejemplo, yo digo, listo, yo necesito calcular el lobo es como un ancestor entre esos dos nodos. Podría, por ejemplo, hacer un recorrido desde la raíz hasta los nodos y podría almacenar los nodos por los que voy pasando, ¿sí? Y luego revisar eh, cuál, cuáles nodos tienen en común en ese paso y mirar pues cuál es el que está más abajito. ¿Listo? Entonces, eh, esa sería una alternativa, sí. Sería básicamente, hago este recorrido,
hago este recorrido, ¿sí? Reviso, eso lo guardo, por ejemplo, en un arreglo, y en los dos arreglos, pues miro cuál es el elemento más abajito que tienen en común. ¿Listo? Entonces, programemos eso rápidamente. Listo. Entonces, supongamos que yo tengo por acá mi árbol. eh, bueno, el árbol lo puedo tener de unas en diferentes maneras, pero digamos que lo tengo, eh, hago con una estructura, no, hagámoslo con arreglos, porque yo creo que es más rápido que hacer la estructura. No, mientras hagamos la estructura. Entonces vamos a tener una estructura, un nodo, va a tener un nodo left, un nodo right. Estos supongo que son apuntadores. Eh, Digamos que por acá tengo mi índice del nodo. Y bueno, la inicialización y todo ese tema del árbol, pues no lo vamos a ver por ahora, pero entonces supongamos que yo quiero hacer el recorrido del árbol desde la raíz. Entonces yo por acá voy a tener un nodo que es el nodo raíz. Y yo voy a decir, entonces cuando quiera hacer el LSA, cuando quiera hacer el LSA, yo lo que voy a hacer es coger la raíz. Y por ejemplo, revisar cuál es el LSA hasta el N1, N2, ¿verdad? Eh, hmm, de hecho, haciéndolo así va a ser más complicado. Pero bueno, eh, digamos, miro, en el caso base, pues yo llegué en el caso base, pues yo ya llegué a una hoja. Aquí el LSA, para el LSA, pues vamos a retornar cuál es el nodo, ¿verdad? Nodo LSA. Entonces, si ya llegamos a una hoja, pues ya no tengo nada más que hacer. Ahora, si por ejemplo, yo sé que ya estoy en el nodo, eh, entonces el nodo index es N1 o el nodo index es N2, pues ya sé que encontré la raíz. Listo, encontré el elemento. Ahora,
La idea es que voy a mirar los subárboles izquierdos y derechos. Entonces, nodo LSA is sería el LSA de la raíz left con N1, N2 y el derecho lo mismo, pero con el hijo derecho. Bien. Entonces vamos a ver. Si ambos elementos ya me retornan no nulo, si ambos elementos, sí, mejor dicho, yo tengo en ambos elementos que no tengo nulo, significa pues que ya estoy en el ancestro que necesito. ¿Sí? Entonces, sí, LSA is LSA is es diferente de nulo y LSA de es diferente de nulo, pues yo ya puedo decir que encontré el ancestro que necesitaba. ¿Sí? Si ambos elementos son diferentes de nulo, ya este es el ancestro que yo necesitaba. Y ya está. Bien. Pero si no, pues significa que tengo que retornar el que no sea nulo, si es que hay alguno que no sea nulo. Entonces, esto es diferente de nulo. Si esto es diferente de nulo, pues yo retorno el izquierdo y si no, retorno el derecho. LSA. ¿Listo? Entonces, esta sería una manera, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestro árbol con apuntadores desde la raíz hacia las hojas, ¿sí? Donde cada nodo pues tiene su hijo derecho y su hijo izquierdo y su hijo derecho, pues esta es una manera de hacer, ¿sí? Simplemente empezamos a hacer el recorrido desde la raíz, básicamente recorremos todo el árbol y cuando recorremos todo el árbol, pues estamos revisando dónde encontramos los nodos que estoy buscando. Cuando encuentro los nodos que estoy buscando, pues de ahí puedes ir a listo, de ahí puedo empezar a devolver como el camino hacia la raíz. Y cuando me voy devolviendo por esos caminos, eventualmente, pues voy a encontrar dónde está mi ancestro. ¿Sí? Eh, ¿Qué desventaja tiene esto? Pues como ya mencioné, acá la gran desventaja es que básicamente estoy haciendo para cada vez que yo estoy utilizando eso, cada vez que yo estoy pidiendo por el lobo es como un ancestro, estoy haciendo un recorrido completo del árbol, ¿sí? Entonces, pues en el peor caso, ¿no? Eh, entonces, eh, pues eso. Sí, entonces esto no es pues algo que es ideal en muchos problemas. Sí, en muchos problemas la idea es que yo quisiera encontrar el lobo es como un ancestor de manera mucho más eficiente. Sí. Otra alternativa que yo podría tener, ya dependiendo de nuevo, de cómo tenga yo almacenado el árbol, pero por ejemplo, supongamos que yo por cada nodo no solamente tuviera cuál es los dos hijos, sino también tuviera un apuntador al padre, ¿sí? Supongamos que los dos yo tuviera no solo cuáles son los hijos, sino tuviera un apuntador al padre. O que tuviera incluso más información, como por ejemplo, eh, cuál es la profundidad del nodo, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, vamos aquí al árbol, vamos aquí a esto.
Supongamos que yo de cada uno de estos tengo cuál es su profundidad. Entonces, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4. 5, 5, 5. ¿Sí? Tengo la profundidad de cada uno de los nodos. Entonces, por ejemplo, algo que yo podría hacer, y si además tengo punteros hacia el padre, yo podría decir, ah, listo, comienzo con este nodo, comienzo con el nodo que esté más profundo y voy subiendo, ¿sí? Entonces, del 5 voy al 4, voy a hacerlo con otro color. Del 5 puedo ir al 4, ¿sí? Ya cuando los dos son iguales, ya cuando los dos tienen la misma profundidad, perdón, miro si son iguales, si no son iguales, muevo cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, este se mueve para arriba, este se mueve para arriba, luego este se mueve para arriba, luego este se mueve para arriba, y ya cuando aquí me voy para arriba, estos dos nodos son iguales, ¿sí? Entonces ahí encontré el ancestro. ¿Listo? Esto es más eficiente porque ya no estoy recorriendo el árbol en su totalidad, sino estoy recorriendo literalmente solamente los caminos desde el Common Ancestor hasta el nodo que estoy necesitando, ¿sí? Pero sin embargo, pues eso no sigue siendo eso sigue siendo ODN, ¿sí? Porque hay casos en los que, por ejemplo, supongamos que mi árbol solamente fuera esto. Yo puedo tener un árbol que sea solamente esto. ¿Sí? Yo tengo un árbol que sea simplemente así. Calcular el de este y este, de todas maneras, implica recorrer todo el árbol, básicamente. ¿Sí? Porque tendría que recorrer todo este camino, desde aquí hasta arriba, igual todo este camino, desde aquí hasta arriba. Bien. Entonces, este, por ejemplo, es un caso en el que es un peor caso de este algoritmo. ¿Sí? Puede ser mejor que el otro, puede ser puede ser mejor que el que acabamos de programar, pero en términos de peor caso, pues sigue teniendo un peor caso de tiempo lineal, lo cual pues no va a ser muy bueno si yo quisiera calcular esto múltiples veces. Bien, listo. Bien, entonces la idea es, bueno, ahora, ¿qué podremos hacer para calcular el lowest common ancestor más rápidamente? Para esto vamos a la idea es utilizar pues precisamente lo que acabamos de ver hace algunos minutos sobre, sobre los sparse table, particularmente sobre los mínimos. Entonces, algo que se me olvidó mencionar sobre los mínimos, sobre el problema de los máximos y los mínimos con el sparse table es que buscar máximo, mínimo, bueno, particularmente buscar el mínimo. Mínimo con sparse table es lo que llamamos el problema, es lo que llamamos el range minimum query. Range minimum query. ¿Sí?
Básicamente lo que nosotros hicimos ahorita con el mínimo, que también se puede hacer con un segment tree, también se puede hacer con otras estructuras, pero con con el sparse table, básicamente, particularmente vimos que era muy, muy, muy rápido. Bueno, listo. Entonces, supongamos ahora que tengo acá mi arbolito. Ahora, hagamos un recorrido, inicialmente hagamos un recorrido de FS del árbol, ¿sí? Solamente hagámoslo una vez y ya. No lo vamos no lo vamos a volver a necesitar. Entonces, hacemos el recorrido de FS. Recordemos cuando hacemos el recorrido del DFS, nosotros obtenemos una información, ¿verdad? Entonces, con el DFS obtenemos el orden. Entonces, DFS obtenemos orden de los nodos en cierto recorrido, ¿sí? Y con ese orden, pues nosotros teníamos unas propiedades interesantes, pues de las que ya hablamos eh, cuando hicimos el DFS, ¿verdad? Entonces, particularmente, por ejemplo, voy a ponerle un número a cada uno de los nodos. Entonces, por ejemplo, este es el nodo 1, nodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y 14. Listo. Entonces, recordemos, si por ejemplo yo hago el DFS de toda esta vaina, me va a quedar al final un arreglito, ¿verdad? De tamaño de 0 a 14. 14. ¿Listo? Vamos a ver si me queda todo bien formateado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espacio. Más espacios entre los números. Listo. Y, bueno, este 0 de hecho no se necesita. Voy a aprovechar acá. Este 0 no se necesita porque empecé desde 1. Y lo que va a poner acá es el primer momento en el que en el que entré en el DFS. Entonces, primero entro acá, entonces aquí voy a poner un 0, por ejemplo. Luego entré en 2, entonces aquí voy a poner, ese amarillo casi no se ve, ¿verdad? Hombre, no sé. 0, 1, 2, 3. Luego, cuando me salgo, 4, 5, 6. Luego entro, 7. Entro acá, por ejemplo, 8,
9, 10, 11, no, el 10 no. 7, 8, 9, 10. Luego aquí 11, salgo 12, entro aquí 13, salgo 14, regreso aquí, no tengo nada más que revisar, 15, regreso aquí, no tengo nada más que revisar, 16, regreso aquí a la raíz, bajo, 17, 18, 19, 20, termino, 21, vengo acá, luego bajo, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Listo? Entonces, espero que se haya entendido lo que hice. Básicamente, hice el recorrido del DFS. Nosotros ya pues hemos hablado de esto varias veces. Entonces, en ese recorrido, ¿qué registro? Registro el primer momento en el que entro a cada nodo y registro el momento en el que salgo de cada nodo. ¿Sí? Entonces, aquí trate para no estar cambiando de color, pues no cambié de color, pero digamos que el momento de entrada lo registré aquí a la izquierda de cada nodo y el momento de salida lo registré a la derecha de cada nodo. ¿Listo? Sin embargo, acá lo voy a subrayar rápidamente rojo. Este es el de salida, más bien, va a subrayar de rojo el de entrada. Entonces, este es el momento de entrada de cada nodo. ¿Listo? Entonces, en este arreglo que tengo acá, voy a poner ese numerito, voy a poner el numerito de entrada. Entonces, para 1 es 0, para 2 es 1, para 3 ¿qué? Para 3 es 17, para 4 es 2, para 5 es 7, para 6 es 18, para 7 es 3, para 8 es 10, para 9 es 8, para 10 es 19, para 11 es 11, para 12 es 13, para 13 es 20 y para 14 es 22. ¿Listo? Esos son los numeritos que salieron al hacer el recorrido del DFS. Y además tenemos las profundidades de las que ya había hablado. Entonces, esos son los que están acá. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. ¿Listo? Bien. Entonces, acá lo que queremos es encontrar eh, el mínimo común ancestro entre el nodo 7 y el nodo 5, ¿verdad? Eh, Voy a poner, entonces, este es el del DFS. Del DFS tenemos este arreglo. Pero también tenemos uno de profundidades, ¿sí? El de profundidades, por ejemplo, lo podríamos tener a partir de un BFS, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con un BFS podría tener el de las profundidades. El de las profundidades acá es 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, perdón, 3, 3, 3, 4, 4,
4, 4. Y 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Listo. Listo. Entonces tenemos el del DFS, el del BFS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes se dan cuenta, hay una interesante correlación que hay entre el momento en el que los nodos fueron encontrados y la profundidad, ¿verdad? Digamos, luego de, ¿por qué? Porque yo cuando hago el recorrido del DFS, primero voy a un elemento, digamos, un elemento, acá el de la raíz. Este está a profundidad 1. Voy a una profundidad 2, ¿sí? Ahí mis únicas opciones son devolverme, es decir, volver al de profundidad 1, ¿sí? O eh, bajar a uno de profundidad 3, ¿cierto? Que eso de cierta manera pues nos va diciendo cómo, eh, nos va mostrando como propiedades del recorrido de los caminos cuando se recorrieron los caminos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo quiero encontrar el LSA entre los nodos 7 y 12. ¿Listo? Para encontrar el LCA de los nodos 7 y 12, primero voy a mirar cuáles fueron, en qué orden fue que los elementos 7 y 12 salieron durante el recorrido del DFS. Entonces, durante el recorrido del DFS, eh, sabemos que esos fueron los elementos 3 y 13. Entonces, tengo que hacer algo con los elementos 3 y 13. Bien. Aquí me falta algo. Qué pena. Ok. Me falta, qué pena. Acá me falta un detalle. Y pues fue poner los nodos en el recorrido también cuando se devolvieron. Entonces, cuando hice el DFS, básicamente este fue el recorrido. Voy a ponerlo acá, va a quedar súper largo, pero, pero este fue el recorrido. Primero recorrí el nodo 1, luego el nodo 2, luego el 4, luego el 7, luego me regresé al 4, luego me regresé al 2, luego fui al 5, luego fui al 9, luego me regresé al 5, eh, luego fui al 8, luego fui al 11, luego me regresé al 8, luego fui al 12, luego me regresé al 8, luego me regresé al 5, luego me regresé al 2, luego me regresé al 1, eh, luego fui al 3, luego fui al 6, eh, luego fui al 10, luego fui al 13, luego me regresé al 10, luego fui al 14.
Y luego me regresa entonces 10, 6, 3 y 1. Listo. Y esto pues acá corresponde con estos números 0, 1. Bueno, cuando aparece el 3 por acá el 17 y así. ¿Listo? Bueno, entonces la idea va a ser es que yo en este arreglo acá, entonces con este arreglo acá, este arreglo lo voy a correlacionar con el arreglo de profundidades, ¿sí? Entonces sé que esto tiene profundidad 1, profundidad 2, profundidad 3, profundidad 4, profundidad 3 y así, ¿cierto? Entonces, la idea es que borro esto. Voy a tener entonces acá, para esto mismo voy a tener el de profundidades. Entonces, uno, voy a ver si lo puedo poner de otro color. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 12. ¿Qué? Ah, sí, 5, 4. Me perdí. Un momento. 5. Este debería ser 3. Listo. 4. Esto debería ser el 11 era 5. Será 4. Listo. Creo que muy bien. Entonces, 8 era 4. 5 es 3. El nodo 2 es 2. El nodo 1 es 1. El nodo 3 es 2. El nodo 6 es 3. Nodo 10 es 4. Nodo 3 es 5. Nodo 10 es 4. Nodo 14 es 5. Nodo 10 es 4, 3, 2 y 1. Listo. Listo, entonces tenemos los nodos en el orden en el que se visitaron, esto con el DFS, tenemos la profundidad, ¿sí? La profundidad es, digamos, es simplemente la profundidad de cada nodo, pero acá la ponemos pues también respecto eh, al orden en el que se visitaron los elementos. Entonces, ahora sí, yo quiero encontrar el lowest common ancestor entre 7 y 12. Entonces, lo que voy a hacer, y aquí es donde está lo chévere, básicamente yo lo que, básicamente yo lo que voy a querer hacer va a ser encontrar el, el primer momento donde está el 7, ¿sí? Que es lo que guardo por acá. Y el primer momento donde está el 12, que también es lo que guardo por acá.
Y lo interesante aquí es que en esta vaina, ¿sí? En esta vaina, como aquí tengo las profundidades y todo esto pues corresponde al recorrido del DFS de los elementos, de los nodos del árbol, en el momento en el que significa que toda esta vaina pues corresponde como de cierta manera a los nodos que estarían desde mi recorrido del DFS, eh, pues resulta que donde está acá el menor, este va a ser mi lowest common ancestor, ¿sí? Que es lo que vemos acá. Este era el lowest common ancestor entre este y este. Bien. Y pues eso es. Entonces significa que acá todo nuestro proceso de recorrer el lowest common ancestor, ya en lugar de estar haciendo recorridos, o bueno, en lugar de, para encontrar el lowest common ancestor entre dos nodos, en lugar de hacer todo un recorrido o en lugar de hacer toda una iteración entre los dos nodos, simplemente estamos reduciendo el problema a un problema de el range minimum query, ¿sí? De encontrar el mínimo en un rango. Problema que podemos resolver en tiempo constante utilizando sparse table como acabamos, como vimos hace unos minutos. Entonces, eso está muy interesante porque si nosotros necesitáramos calcular el lowest common ancestor no para dos nodos, sino para muchos, es decir, si yo empezara a, a pedir el lowest common ancestor para muchos nodos, eh, esto sigue sirviendo, ¿sí? Esto sigue sirviendo. Entonces, pues ya es eso, es eso. Entonces, significa que podemos calcular el lowest common ancestor en tiempo O de 1, ¿sí? Precalculando, teniendo precalculado el recorrido en DFS junto con las profundidades, ¿sí? Y pues eso almacenado en una regla. Entonces, haciendo este precálculo, ya luego cuando nos den varias queries de lowest common ancestor, cada una de esas queries la podremos hacer en O de 1 utilizando sparse table y range minimum query. ¿Sí? Precalculando también. Precalculando. Sparse table. De ese arreglo. De ese arreglo resultado de DFS. Y ya eso es todo. Listo, entonces, pues para resumir, entonces hoy vimos cómo tenemos esta estructura llamada sparse table que nos sirve eh, para resolver problemas en tiempo, para resolver problemas de rangos en tiempo logarítmico, por ejemplo, si hablamos de cosas como la suma o la multiplicación, o incluso en tiempo constante, si hablamos de funciones como el máximo o el mínimo. Y ya con el sparse table, una aplicación que nosotros tenemos es la del lowest common ancestor, que es un problema en árboles que eventualmente de una manera ingenua podríamos pensar que se puede resolver en tiempo lineal, pero resulta que lo podemos resolver en tiempo constante si nosotros hacemos estos precálculos previamente, ¿sí? De nuevo, esto nos va a servir cuando nos pidan muchas queries. Si obviamente solamente necesitamos calcular el lowest common ancestor entre dos elementos una vez, pues esto no va a ser muy útil porque tenemos que hacer este precálculo, ¿sí?
Pero si, por ejemplo, tenemos que hacer el cálculo de logos como un ancestor múltiples veces, esto va a ser extremadamente útil. Esto va a ser extremadamente útil. Listo, entonces dejemos así por hoy. Eh, Más adelante, pues, voy a buscar algunos problemas que sean interesantes con estos. Y listo. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿vale? Hasta luego. Chao.